Procesos petroquímicos. Producción de polipropileno. Definición. El polipropileno es un petroquímico de segunda generación, que aunque no contiene heteroátomos, está formado por la adición de varias moléculas de hidrocarburos. El polipropileno es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del propeno o propileno. El polipropileno es un polímero de adición, ya que se produce por un mecanismo en el cual el monómero se agrega en el extremo de crecimiento de la cadena. Este mecanismo también suele llamarse polimerización por crecimiento de cadena y es típico de las olefinas. Las moléculas de polipropileno se componen de una cadena principal de átomos de carbono enlazados entre sí, de la cual se desprenden grupos metilos a uno u otro lado de la cadena. Cuando todos los grupos metilo están del mismo lado, se habla de polipropileno isotáctico. Cuando están alternados a uno u otro lado, de polipropileno simbiotáctico, y cuando no tienen un orden aparente, de polipropileno atáctico. Las propiedades del polipropileno dependen enormemente del tipo de tacticidad o arreglo estereoquímico que presenten sus moléculas. El polipropileno isotáctico cristaliza en forma helicoidal, con 3 grupos H3 por paso. Es lineal, altamente cristalino, de alto peso molecular y sin insaturaciones. Presenta propiedades análogas al polietileno, pero el grupo CH3 aumenta la rigidez de la cadena e interfiere en la simetría molecular. Su alta cristalinidad le proporciona una elevada resistencia a la tracción, rigidez y dureza. Posee excelentes propiedades eléctricas, carácter químico inerte y resistencia a la humedad. No obstante, es menos estable el calor, la luz y los ataques oxidantes con relación al polietileno, y debe estabilizarse con antioxidantes y absorbentes de luz ultravioleta para que su procesado y comportamiento a la intemperie sean satisfactorios. Aplicaciones. El polipropileno es transformado mediante muchos procesos diferentes. Los más utilizados son moldeo por inyección, moldeo por soplado, termoformado, extrusión, impresión 3D, producción de fibras y producción de películas. El polipropileno es un polímero ampliamente utilizado en diversas aplicaciones, como autopartes, para la fabricación de paragolpes, torpedos, alerones, guardabarros, volantes, pedales del acelerador, conductos de calefacción y refrigeración, carcasas de filtros de aire, cajas de baterías, etc. Artículos domésticos, como por ejemplo baldes, bisagras de muebles, respaldos de sillas, botellas, cubertería, aparatos de cocina, carcasas de electrodomésticos, juguetes, tejidos para alfombras, vasos. En electrotecnia, carcasas de transformadores, cubiertas de cables, láminas de capacitores, accesorios de antenas. En la construcción, tuberías de desagüe, codos, depósitos de agua caliente, radiadores. En la medicina, aparatos médicos, esterilizables, jeringas desechables, recipientes de transfusión, además de césped sintético, pistas de esquí, tacones de zapatos, papeles de embalaje, maletas, cajas de herramientas, carcasas de bombas, etc. Obtención de polipropileno. El propileno puede obtenerse conjuntamente con etileno en el proceso de craqueo con vapor. En la refinería, el propileno se obtiene principalmente como subproducto del proceso de craqueo catalítico, con rendimientos variables, pero que generalmente están entre el 4 y el 7%. Además, puede producirse en procesos de craqueo térmico, como la coquización o la viscorreducción. El propileno de refinería
Se recupera una unidad de recuperación de propileno, que consiste en un tren de columnas, en donde se separa de los demás componentes por destilación en frío. La separación del propano y del propileno es más difícil y requiere cerca de 180 platos para lograr una pureza del 99,5%, que corresponde al grado polímero. Si se utilizan platos convencionales, la columna consiste de 2 recipientes debido al largo requerido. El aumento de la demanda a partir de los años 80, específicamente por la expansión del polipropileno, superó la disponibilidad de las fuentes clásicas y motivó el desarrollo de un proceso dedicado exclusivamente a producir propeno. Así fue como surgió la deshidrogenación de propano del GLP. La deshidrogenación de propano es una reacción de equilibrio endotérmico que se lleva a cabo en presencia de un catalizador de un metal pesado o noble como platino o cromo. Este proceso es altamente selectivo. El rendimiento global del propileno es de alrededor del 90%. Existen numerosas tecnologías de deshidrogenación de propano. Algunas de ellas son el proceso LeFlex, Catofin y STAR. Por ejemplo, el proceso LeFlex utiliza un catalizador de platino sobre alúmina y consiste en 4 reactores adiabáticos con un enfriamiento intermedio en serie, en donde el rendimiento es superior al 85%. Catalizadores y cinética. La mayor parte de las poliolefinas se obtienen industrialmente mediante polimerización por coordinación, utilizando catalizadores heterogéneos Ziegler-Natta. Un catalizador Ziegler-Natta puede ser definido como un compuesto de un metal de transición que mediante un enlace metal-carbono es capaz de realizar la inserción repetitiva de unidades olefínicas. Generalmente el catalizador consiste de 2 componentes. Por ejemplo, una sal de metal de transición, más frecuentemente un haluro, como tricloruro de titanio o tetracloruro de titanio, y alquilo metálico, como activador o cocatalizador, como trietilaluminio o monocloro dietilaluminio, que tiene el propósito de generar el enlace metal-carbono activo. La característica distintiva de estos catalizadores es su habilidad de producir polímeros estereorregulares, ya que la quimisorción del monómero debería siempre llevar a la misma orientación de la molécula sobre la superficie del catalizador. Al contrario de los catalizadores heterogéneos, los cuales presentan centros activos con diferente estereoselectividad, los catalizadores homogéneos tienen una estructura molecular definida. Esto permite no solo la producción de polímeros extremadamente uniformes con distribuciones estrechas de pesos moleculares, sino también correlacionar la actividad y la estereorregularidad con la estructura molecular del catalizador. Mecanismo de polimerización catalítica. En el caso del tetracloruro de titanio, el sitio de coordinación vacante se forma por reacción con el alquil de aluminio. La inserción del monómero, el propileno, ocurre por un paso de coordinación con el metal de transición, formando un complejo titanio-alqueno. Luego se produce el debilitamiento del enlace titanio-carbono y finalmente la inserción. Subsecuentemente, el sitio vacante y la cadena en crecimiento intercambian posiciones porque estas no son equivalentes en la red cristalina del catalizador. Estas fases se repiten en la inserción de cada molécula de monómero. Cinética de la reacción. La cinética de la polimerización del propeno no es sencilla, ya que a medida que transcurre la polimerización, los cristales de tricloruro de titanio se rompen en pedazos más pequeños, generando nuevos centros activos. Sin embargo, para la mayoría de los sistemas catalíticos, se ha encontrado que la velocidad de polimerización es proporcional a las concentraciones del catalizador y del monómero, pero no depende del compuesto orgánico de aluminio,
siempre y cuando se mantenga el umbral de concentración. Esto significa que prácticamente no existe dependencia de la velocidad de polimerización con la relación etilaluminio-tricloruro de titanio en un amplio rango. Producción industrial de polipropileno. A continuación se enuncian cuáles son los procesos de producción de polipropileno junto con sus tecnologías más representativas. Proceso en suspensión, Slurry. Proceso en masa, monómero en fase líquida. Y proceso en masa, monómero en fase gaseosa. El proceso en suspensión, o Slurry, se utilizó principalmente en las décadas del 60 y 70. Se requería el empleo de un solvente como butano, hexano, heptano o incluso parafinas más pesadas. El solvente cumplía el papel de medio de dispersión del polímero producido en los reactores y disolvía el alto nivel de polímero atáctico en su separación. El uso del solvente también facilitaba la desactivación del catalizador y su extracción, que involucraba el contacto del producto del reactor con alcohol y soluciones cáusticas. El proceso Montecatini fue el primer proceso industrial y sigue siendo el más representativo. En este, el sistema catalítico consiste en tricloruro de titanio con monocloro de etilaluminio en solución de heptano. El tricloruro de titanio se prepara primero por reducción del tetracloruro de titanio con trietilaluminio en un reactor de acero inoxidable y luego se introduce al reactor de polimerización. El propileno se polimeriza en estado líquido a una temperatura entre 60 a 80 grados Celsius y una presión entre 5 y 12 atmósferas. El proceso de polimerización es continuo, se realiza en heptano y se utiliza hidrógeno para reducir el peso molecular. El lodo que contiene el polímero se pasa a un reactor donde se separa parte del propileno no reaccionado. Se purifica y se recicla. El catalizador se descompone por reacción en metanol, en presencia de cloruro de hidrógeno anhidro, y se neutraliza con solución de hidróxido de potasio del 50%. Los solventes se eliminan por centrifugación. La mezcla de agua, metanol y heptano, conteniendo el polímero atáctico, se envían a una columna, en la cual los solventes son arrastrados por vapor. El polímero atáctico se recupera por el fondo de la columna. El polímero suspendido en agua se centrifuga y se transfiere a un secador. Una vez seco, se mezcla con aditivos, principalmente antioxidantes. Se extruye en forma de gránulos y se almacena en silos. La principal diferencia del proceso en masa con monómero en fase líquida con respecto al de suspensión es la sustitución del solvente por propileno líquido. Esto fue posible debido a que con el desarrollo de nuevos catalizadores ya no fue necesaria la extracción del catalizador ni la remoción del polímero atáctico. El proceso Ferry-Paul o High-Paul, dependiendo de sus diferentes versiones, es continuo y se basa en un catalizador superactivo. En un reactor tipo bucle, la mezcla reaccionante fluye impulsada por una bomba axial. Allí no se requiere agitación externa. Alcanza a alta velocidad, lo que previene la deposición del polímero en las paredes del reactor. El área de transferencia de calor por unidad de volumen es más alta que en un reactor agitado, lo que permite un mejor control de la temperatura y una mayor productividad. El tiempo de residencia en el reactor se puede alterar variando la velocidad de recirculación. El propileno, que se puede diluir en propano hasta en un 40%, se alimenta al reactor en presencia de catalizador e hidrógeno. La temperatura de reacción está entre 65 y 80 grados Celsius y la presión es de 33 atmósferas. La mezcla de reacción circula rápidamente y contiene hasta un 50% de sólidos. Polímero y monómero no reaccionado se separan en un tanque flash a 16 atmósferas. El monómero se recircula al reactor y se remueve el propano sobrante.
Al reactor de leche fluidizado ingresan las partículas de polímero y vapor de agua, con el fin de desactivar el catalizador. El secado se realiza con nitrógeno. El polímero se obtiene en forma de partículas esféricas con un diámetro entre 1,5 y 2 milímetros y una distribución de tamaño estrecha. La productividad es del orden de 20 kilogramos por cada gramo de catalizador soportado. El índice de isotacticidad es del 97%. Y el peso molecular se controla por la adición del hidrógeno durante la reacción. Existen dos reactores en serie. El primero para trabajar en masa y el segundo para trabajar en fase gaseosa. El primer reactor es de tipo bucle, en el cual se hace circular catalizador y monómero a gran velocidad para que permanezcan en suspensión en el diluyente. El diluyente es en realidad el propio propileno líquido, el cual, dadas las condiciones de operación, facilita la evacuación de calor generado por la reacción y al mismo tiempo permite aumentar el rendimiento del sistema catalítico. En el segundo reactor, el de fase gas, se incorpora el polímero producido en el reactor tipo bucle. En esta fase se preparan copolímeros con características especiales, añadiendo un comonómero, generalmente etileno, además del monómero. Tras separar el polímero fabricado de las corrientes de propileno y de desactivar el catalizador, el polvo de polipropileno obtenido se envía a la línea de acabado, donde se añaden aditivos y se le da la forma requerida para su distribución comercial. Los procesos en fase gaseosa aparecieron casi que simultáneamente con los de fase líquida. Esta tecnología fue revolucionaria porque evitaba completamente la necesidad de un solvente o un medio líquido para dispersar los reactivos y productos del reactor. También eliminaba la separación y recuperación de grandes cantidades de solvente o de propileno líquido que era necesario en los procesos anteriores. El polipropileno, producto que se obtenía en los reactores de fase gaseosa, era esencialmente seco y solo requería de la desactivación de una pequeña parte de los residuos del catalizador antes de la incorporación de aditivos y su posterior peletización. Esta tecnología redujo la manufactura del polipropileno a pocos pasos esenciales. El proceso continuo no volátil de la BASF para producir homopolímeros, copolímeros de impacto y copolímeros random de propileno-etileno utiliza catalizadores altamente estereoespecíficos y de elevada actividad. Los reactores están equipados con agitadores helicoidales que proporcionan una excelente agitación. La homopolimerización necesita únicamente un reactor primario donde se alimentan los componentes. Estos deben estar muy bien dispersos en el lecho particulado para evitar la acumulación. Las condiciones de reacción son aproximadamente 70-80 grados Celsius y 30-40 atmósferas para asegurar que el monómero se encuentre en fase gaseosa dentro del reactor. Para controlar la masa molecular del polímero se emplean pequeñas concentraciones de hidrógeno. La temperatura se controla extrayendo propileno gaseoso de la cámara superior del reactor y condensándolo con agua de enfriamiento para luego recircularlo hacia la parte inferior del reactor, donde su evaporación provee el enfriamiento requerido, como así también la aireación del lecho agitado. Cada tonelada de polímero producido requiere que se evaporen aproximadamente 6 toneladas de propileno líquido. La descarga continua de polvo y gas asociado del reactor primario va directamente hacia un ciclón de baja presión. El gas propileno, portador de este ciclón, se recircula hacia el reactor y luego de compresión, licuefacción y algunas veces destilación. El polvo pasa luego a un recipiente de purga, donde mediante un desactivador se apaga toda la actividad del catalizador residual. Y el nitrógeno elimina las trazas de propileno del polvo caliente. Desde allí, el polvo se transporta hacia silos
para su estabilización y extrusión en gránulos. Para producir copolímeros de impacto, el polímero activo y el gas proveniente del primer reactor se descargan directamente al segundo, que también se llama copolimerizador, que opera entre unas 10 a 20 atmósferas menos de presión y a menor temperatura. Normalmente, la relación de componentes se ajusta de tal manera que el copolímero gomoso del reactor tenga entre 40 a 60% en peso de etileno. Esta composición gaseosa no puede condensarse solo con agua, por lo que se agrega una etapa de compresión para licuar parte del gas reciclado a la base del reactor. El polvo del copolímero con su gas portador se descarga en un separador ciclónico de baja presión, en el cual el gas portador pasa hacia una recompresión y posteriormente regresa al copolimerizador. El monómero residual del copolímero se remueve en un recipiente de purga y se desactiva antes de transportarlo a los hilos para la extrusión. Propilco, ahora llamada Esentia, es una empresa muy importante del sector petroquímico en Colombia. Hace parte del grupo empresarial Ecopetrol y se dedica a la producción y comercialización de materias primas para la industria del plástico, entre estos el polipropileno. En 1990, Propilco comenzó su operación con la puesta en marcha de una planta con tecnología Unipol, con una capacidad inicial de 120.000 toneladas métricas por año. Esa tecnología hace referencia a un proceso en masa con monómero en fase gaseosa. ¿Cuál fue su impacto tecnológico? Evita completamente la necesidad de un solvente o un medio líquido para dispersar los reactivos y productos del reactor. Elimina la separación y recuperación de grandes cantidades de solventes o de propileno líquido. Reduce la manufactura del polipropileno a pocos pasos esenciales. Las etapas del proceso son almacenamiento y purificación del monómero, reacción, desgasificación y peletizado, almacenamiento y empaque. En la producción de homopolímeros se emplea únicamente propileno, el cual es un hidrocarburo que llega a la planta en estado líquido y a temperatura de menos 44 grados Celsius. Este hidrocarburo arriba en buques y se bombea desde el muelle hasta la planta para ser almacenado en 2 esferas con capacidad de 21.000 toneladas, aisladas convenientemente para la conservación del frío. En la producción de copolímeros random y copolímeros de impacto, además de propileno se emplea etileno. Este hidrocarburo, al igual que el propileno, llega a la planta en buques en estado líquido, a menos 106 grados Celsius, y se almacena en un tanque cilíndrico debidamente aislado para su conservación a baja temperatura. El objetivo de mantenerlos a esta temperatura es controlar la alta volatilidad que presentan. De los tanques de almacenamiento se pasan los monómeros a una etapa de purificación, puesto que normalmente contienen impurezas tales como agua, oxígeno, alcoholes, monóxido de carbono, etc., las cuales son nocivas para el catalizador empleado en la reacción y por ende son retiradas usando un tren de purificación especialmente diseñado para cada reactante. Los equipos de remoción de impurezas básicamente son tanques rellenos con tamiz molecular. Cuando estos tamices se encuentran saturados de impurezas, se regeneran con nitrógeno. Se pueden utilizar tamices moleculares cuyas referencias comerciales son 4A, OG941, 13X y F9. Estos tamices moleculares tienen unas características, una composición química, densidad, diámetro, longitud, porosidad del gránulo,
abertura del poro, absorción de agua. En la tabla que podemos apreciar, podemos ver un comparativo respecto a la composición del propileno purificado y sin purificar, teniendo en cuenta los diferentes absorbentes y las diferentes impurezas que podemos encontrar. A partir de allí puede escogerse el absorbente más adecuado. Por ejemplo, respecto al tamiz molecular 4A, el tamaño molecular promedio del metol es de 0,44 nanómetros, mientras que el tamaño promedio de las aberturas del tamiz molecular 4A es de 0,4 nanómetros. Esto quiere decir que este absorbente no puede retener el metanol presente en el propileno. Y lo podemos ver allí. La composición de metanol en el propileno es igual, sin purificar y purificado con el tamiz molecular 4A. En esta tabla podemos apreciar cuál es el rendimiento del catalizador, teniendo en cuenta el tipo de absorbente utilizado. El tamiz molecular F9 como absorbente tiene un rendimiento ligeramente superior respecto al 13X. Sin embargo, este último presenta una mayor porosidad, una menor densidad y un mayor tamaño de abertura de cavidades. Además, se despacha desde Estados Unidos. Con los monómeros purificados se pasa a la zona de reacción para la producción de homopolímeros y copolímeros. El sistema de reacción consta de un reactor, un compresor de desplazamiento positivo y un enfriador. Para la producción de copolímeros de impacto intervienen dos reactores instalados en serie, donde la reacción prosigue con una mezcla de propileno y etileno. La reacción ocurre en fase gaseosa en un reactor de lecho fluidizado, al cual se alimentan continuamente los reactantes y un catalizador especialmente diseñado para la obtención de polipropileno de configuración isotáctica. El catalizador empleado pertenece al tipo Ziegler-Nichols, específicamente tetracloruro de titanio, que se mantiene almacenado en estado líquido. Cuando pasa el proceso de reacción, experimenta un cambio de fase para llevar a cabo la reacción en fase gaseosa con el monómero, propileno. El reactor tiene aproximadamente 40 metros de altura y 4 metros de diámetro. El compresor mantiene en circulación continua los gases, succionando gases calientes del tope del reactor y forzándolos a pasar a través de un enfriador para retornarlos por el fondo del reactor. El polipropileno sólido formado se descarga continuamente hacia el área de desgasificación. Las condiciones típicas de operación del reactor son las siguientes. Carga, 20 toneladas por hora, 40 grados Celsius. Temperatura de reacción, 65 grados Celsius. Presión de reacción, 32 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eficiencia o conversión del 96 al 97%. Como se dijo anteriormente, dentro del reactor se tiene un lecho fluidizado. Este lecho está formado por partículas del mismo producto, es decir, polipropileno. La forma geométrica del reactor facilita el deslizamiento de las partículas fluidizadas del lecho e impide que se vayan con las corrientes de reciclo gaseoso, el cual es de aproximadamente 2.000 libras por hora. El sistema de la torre enfriadora utiliza aproximadamente un flujo de 12.000 galones por minuto de agua de enfriamiento. El polipropileno descargado, bien sea del reactor 1 o del reactor 2, llega al tanque recibidor de producto, acompañado de gases ricos en monómero. Los gases se ventean hacia el sistema de recuperación, en el cual son comprimidos, enfriados y destilados. El propileno, monómero líquido, se recicla de los reactores,
Si se está utilizando etileno, este se devuelve gaseoso al segundo reactor. La resina separada del tanque recibidor pasa al tanque de purga. En este tanque se purgan con una corriente de nitrógeno los pocos hidrocarburos que aún contienen polipropileno. La resina libre de hidrocarburos pasa al mezclador continuo, donde se funde y se mezcla con aditivos para ser sometida a peletización. Finalmente, se tiene la etapa de almacenamiento y empaque.